Estamos en el Éxodo, en el capítulo 20. Recordemos que han llegado al Sinaí y Dios les ha propuesto hacer una alianza. Y ahora estábamos comentando lo que podríamos decir las bases sobre las que se fundamentará esa alianza, o sea, a lo que el pueblo se ha de comprometer. Recordemos que ya Dios le dijo que ellos se tenían que comprometer a ser un pueblo santo, ¿no? Entonces, en este capítulo 20 tenemos en realidad lo que son los 10 mandamientos. Y habíamos leído hasta el versículo 12, ¿que sí? Sí. Que es el que se refiere ya a la familia, honra a tu padre y a tu madre, etc. O sea, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Muy bien. O sea, como vemos es muy breve. No matarás. Pero vamos a tratar de entender qué quiso decirnos con esto. Fijémonos que estamos en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés, que por lo tanto Dios habla teniendo en cuenta la sociedad a la cual hablaba. Y es interesante tener en cuenta que en hebreo, que es el texto en el que está este texto, hay 3 palabras diferentes que traducido en nuestro idioma es lo mismo, es no matar, pero que curiosamente las otras 2 son las que más se repiten. O sea, mientras que tenemos una palabra que es araj, que se repite pues hasta 200 veces, y otra que se repite 100 y pico veces. Sin embargo, la palabra que emplean aquí al decir no matarás es ratzaj. Y ratzaj propiamente habría que traducirlos por no asesinarás. Es decir, se trata de matar a un enemigo personal. No es ni en defensa propia, ni el morir una persona, el matar a una persona en una batalla, ni incluso el matar a una persona en un juicio, en el que se aplica la ley, sino que se trata de un asesinato de un enemigo personal. Esto es lo que propiamente se prohíbe en este mandamiento en el texto del Éxodo. Pero como sabe, realmente el aborto es un asesinato. Porque si no fuera porque a mí me complica la vida, posiblemente yo lo dejaría vivir. Somos muy egoístas. Esta es la realidad. Jesús perfecciona la ley. O sea, en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, el Señor, se acuerdan que va perfeccionando no solamente este mandamiento, otros también. Y vamos a leerlo porque creo que vale la pena. En el capítulo 5 de San Mateo, los versículos 21 al 26. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se irrite contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo en la ajena del fuego. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión, que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. O sea, fijémonos que aquí es un complemento, una ampliación, o si queremos, un perfeccionamiento del 5.º mandamiento, que nos dice sencillamente no matarás. Pero fijémonos que Jesús pone en el mismo nivel, porque distingue, habéis oído, porque ¿cómo es que dice habéis oído y no habéis leído? Porque pensemos que era en la sinagoga donde se leían estos textos, la gente lo oía y se explicaba.
Entonces, pero Jesús dice, pero yo os digo, fijémonos que aquí Jesús se presenta como legislador. O sea, en el Antiguo Testamento fue Moisés, es decir, Dios a través de Moisés, quien da una ley. Y ahora es, fijémonos que cuando alguien ha dado una ley, solo la persona de misma autoridad puede cambiarla o perfeccionarla. Y Jesús, con toda autoridad, Moisés dijo esto, pero yo os digo. Por lo tanto, tiene el mismo valor. Es Dios mismo que nos completa y perfecciona este mandamiento. Y Jesús pone en ese mismo nivel de matar, aunque vemos que hay una gradación, desde más grave a menos grave, no solamente el matar físicamente a una persona, sino que se nos dice, yo os digo que el que se irrita contra su hermano será reo. Es decir, fijémonos que aquí se habla, por una parte, de la ira, que hace daño al otro, de la ofensa de palabra que hace al otro, pero incluso del sentimiento profundo de la persona. Es decir, porque fijémonos que a continuación nos dice que sí, que cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, o sea, te vas a dirigir a Dios, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Es decir, que tú has ofendido a tu hermano. Pues fijémonos que Jesús dice que primero se reconcilie con el hermano y luego presente la ofrenda. ¿Por qué? Pues porque no podemos nunca olvidar que estamos hechos a imagen de Dios, que Dios es amor, y que de un modo especial Jesús nos lo recordará como característico del creyente. Esa característica debe ser precisamente el amor a los hermanos. Luego, el hacer daño al otro es porque no lo amo. Luego, toda actitud, sea de palabra, sea de pensamiento, sea de hechos, que hace daño al hermano, va contra el quinto mandamiento. Engloba todo lo que es hacer daño a otra persona. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que yo la ame y que por lo tanto sea capaz de perdonar. No 7 veces, recordemos que le preguntará San Pedro ¿cuántas veces? 7, y Jesús le dirá no, 70 veces 7, es decir, siempre. Y el cristiano especialmente se tiene que distinguir por esta virtud, por el amor a todos. Incluso nos dirá al enemigo. Luego vemos que el abanico, el horizonte que nos abre Jesús sobre este mandamiento, que se presenta en plan negativo, de forma negativa, no matarás. Jesús no lo pone en plan positivo. Amarás a todos. Y por lo tanto no harás daño a nadie. Ni de palabra, ni de pensamiento, ni de hechos. Y la verdad es que si el Señor nos dice eso, que no es fácil, no es fácil, es porque Él nos lo hace posible y porque es lo que realmente a nosotros personalmente nos hace felices y a la sociedad la hace feliz. Si esto lo viviéramos, habría guerras, habría injusticias. Es decir, hay que ver los mandamientos en positivo. Creo que lo vemos más o menos claro, ¿no? Y fíjense que este es un ideal al que vale la pena dedicar tiempo y energías. No sé si lo vemos. Vale la pena. Es un ideal a nivel social, comenzando por nivel personal. A mí personalmente me hará bien. Y si Dios nos lo pide es porque Él nos quiere, está dispuesto, está decidido a ayudarnos a que sea una realidad. Vale la pena prestarle atención y no pensar, bueno, eso va para otros.
Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para que este ideal se realice. Y bueno, pasamos al versículo siguiente, versículo 14, también muy breve. No adulterarás. No adulterarás. Cuando estudiamos los mandamientos, se lee también no fornicarás, ¿no? O no cometerás adulterio. Es decir, fijémonos que aquí se trata de un mandamiento que va dirigido a la defensa de lo que es la familia y a la defensa de lo que es el orden social. Pero en aquel entonces, tengamos en cuenta que estaba permitido el divorcio y estaba permitido la poligamia. Por lo tanto, este mandamiento ellos lo entendían en otro sentido. Cuando un hombre, por ejemplo, tenía relaciones con una mujer soltera, no faltaba este mandamiento. Pero si tenía relaciones con una mujer casada, entonces sí que faltaba este mandamiento. ¿Lo ven o no? ¿Por qué? Porque existía la libertad en este sentido, es decir, estaba autorizada la poligamia. Por tanto, un hombre podía tener muchas mujeres. Y estaba igualmente autorizada el divorcio. Estaba permitido. Ahora, quizás lo que nos podemos plantear, ¿por qué? Porque recordemos que en el Génesis claramente Dios nos dice, aquellos se acuerdan en el capítulo 2, si no recuerdo mal, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer en singular y serán los dos una sola carne. Es decir, Dios instituye desde un principio el matrimonio de un solo hombre, una sola mujer y para siempre. Esto es, digamos, lo que Dios hizo cuando crea al hombre y a la mujer. Diríamos, es proyecto de Dios. Pero en tiempo de Moisés ya no era así. Yo no sé si se acuerdan que precisamente le preguntan a Jesús por qué. Vamos a leerlo en San Marcos, en el capítulo 10, los versículos 2 al 12. Llegándose unos fariseos le preguntaron, tentando, si es lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron ellos, Moisés manda escribir el libelo de repudio y despedirla. Díjoles Jesús, por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esa ley, pero al principio de la creación los hizo Dios varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne, de manera que no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vueltos a casa, de nuevo le preguntaron sobre esto los discípulos, y les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, fijémonos que le preguntan por qué Moisés nos lo permitió. Y Jesús lo dice muy claro, por vuestra dureza de corazón. Es decir, observemos que aquí tenemos una manifestación más, podríamos decir, de la misericordia de Dios. La dureza de corazón se produce en la medida que se va siendo infiel a la ley, en la medida que uno se va rechazando el vivir de acuerdo con lo que Dios manda, el corazón se va endureciendo. Recordemos que se hablaba del endurecimiento del corazón del faraón. En esa su resistencia se va endureciendo. Por lo tanto, con el tiempo, recordemos que en el caso del descendiente de Caín, que se nos habló de que ya comienza a tener dos mujeres. Entonces se va creando un ambiente, una cultura, una actitud de dureza, que se va endureciendo el corazón, no de una persona ni de dos, sino de toda la sociedad. No teníamos la iglesia, no se había instituido los sacramentos, no había venido Jesucristo. No teníamos, por lo tanto, esa abundancia de gracia que ahora tenemos. Y por lo tanto, Dios, en su misericordia,
podríamos decir, permite que legalicen ese tipo de actividades, que no se haga de una manera arbitraria. Y dentro de lo que era común, se establece unas leyes. Y fijémonos que el adulterio estaba severamente castigado. Podemos leer en el libro del Levítico, lo tenemos a continuación del Éxodo, el capítulo 20, el versículo 10. Si adultera el hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer, adúlteros serán castigados con la muerte. El adulterio era severamente castigada. Recordemos que cuando a Jesús le traen aquella que dicen que la han cogido en infragante adulterio, dicen que él, según la ley de Moisés, había que apedrearla. El texto dice que tenían que ser él y ella, los dos que tenían que morir. Pero aquí a él no lo cogieron, cogieron a ella. ¿Se acuerdan del texto, no? Y tenemos que Jesús, que conoce el corazón de todos los que le acusaban, y por lo tanto que no eran inocentes, les dice, pues el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús no justifica, no acepta la actitud de esta mujer, le dirá que no peca más. O sea, no sé si vamos viendo la diferencia entre los mandamientos, tal como se nos prescriben aquí, en tiempo de Moisés, y la perfección que le hace Jesús. Siempre Dios está dispuesto a perdonar cuando hay conversión, pero no quita, no deja de indicarnos que hay cosas que son pecados muy graves. ¿Por qué le llamamos mortales? Pues porque matan el alma, matan la vida sobrenatural. En el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte, por eso. O sea, Dios usa una gran pedagogía. Desde tiempo de Moisés hasta Jesucristo hay toda una enseñanza, poco a poco, de Dios a través de las Escrituras. Creo que lo vemos claro, ¿no? Luego, Jesús da una gran importancia a la fidelidad dentro del matrimonio. Y da una enorme importancia a las relaciones sexuales entre los seres humanos. ¿Y por qué? Fijémonos que quizás valdría la pena darse cuenta de que Dios, en su infinita bondad, porque nos ama y nos quiere felices y quiere facilitarnos el que vivamos de acuerdo con Él y que hagamos las cosas que Dios quiere, fijémonos que Dios ha hecho que cuando hay, digamos, actividades nuestras que son necesarias para nuestra subsistencia, ha hecho que las podamos hacer con placer. Por ejemplo, ¿no es un placer comer? ¿Y por qué podemos disfrutar comiendo? Fijémonos cuántas fiestas se celebran con una comida. Pues porque necesitamos comer para vivir. Qué terrible es comer cuando no tenemos apetito. Y Dios, para que lo hagamos con gusto, nos da el placer de hacerlo. Y lo mismo en muchas otras cosas, en concreto en lo relacionado con el sexo. Pero ¿es correcto, nos parece correcto que comamos por el placer de comer? ¿O lo correcto es que comamos porque necesitamos vivir? Cuando comemos simplemente por el placer de comer, pues es gula. Y eso no es lo que Dios quiere, es un pecado. Pues digamos lo mismo cuando se refiere a la cuestión de las relaciones sexuales. Dios ha puesto ese placer, pues porque Dios quiere que se practique, porque Dios quiere que los matrimonios tengan relaciones y nazcan los hijos. Porque se necesita para que la sociedad siga viviendo.
El problema está cuando solamente se busca el placer y no el objetivo. Bueno, creo que podemos seguir avanzando, ¿no? Vamos a leer ahora el versículo 15. No robarás. O sea, como vemos, estos mandamientos se expresan con monosílabos, podríamos decir, ¿no? No hurtarás o no robarás. Observemos cómo Dios nos prescribe leyes para la convivencia. Luego tenemos toda una serie de textos en los que se nos va expresando en concreto aplicaciones a este tipo de relaciones entre nosotros. Por ejemplo, podemos leer en el Éxodo, en el capítulo 21, el versículo 16. El que robe a un hombre, háyalo vendido o téngalo en su poder, será muerto. O sea, fijémonos aquí, se refiere, vemos toda una serie de detalles relacionados con este robar. Se puede robar a una persona, raptar a una persona. Por ejemplo, para venderla como esclavo. ¿Cuántas veces se ha hecho? Y se sigue haciendo, aunque de otra forma, ¿no? Pues se nos dice que esa persona que ha hecho eso tiene que morir. Es decir, es un robo, es pecado grave. Otro detalle más que nos encontramos en el Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14. No moverás los términos de tu prójimo de donde los pusieron los antepasados en la heredad de tu propiedad, en la tierra que Yahvé, tu Dios, va a darte en posesión. El mojón es, digamos, una señal del límite de la propiedad en el caso de un terreno. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que se prohíbe? Robar terreno del otro. Entonces, no corras lo que diríamos quizás los lindes, ¿no? Hay unas señales que marcan dónde llega la propiedad de uno. Pues está prohibido correrlo para quitarle terreno al otro. Hay muchos textos que se refieren, que nos expresan este tipo de robo. Es un robo, ¿no? Otro detalle de cuanto a robo, en el mismo Deuteronomio, en el capítulo 25, los versículos 13 al 16. No tendrás en tu bolso pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa 2 efás, uno grande y otro chico. Tendrás pesas cabales y justas, y efás cabales y justos, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Porque es abominación para Yahvé, tu Dios, quien eso hace, cometiendo una iniquidad. Se fijan que son aplicaciones de este mandamiento. Aquí se trataría del robo en el comercio. O sea, tener pesas distintas para comprar y para vender, digámoslo así. O tener medidas, pensemos lo que para el trigo, o en fin, hay muchas cosas que no se usaba el peso, sino una medida. Pues no tener grandes y chicas. Hasta te indica el propio timo, ¿no? Es un timo, exacto, pero un timo que es un robo. Claro, es que todo el timo es... Claro, o sea, se prohíbe el robo en el comercio. Aquello del negocio es el negocio, ¿no? Hay que ser cristianos, hay que ser creyentes las 24 horas del día. En este sentido podríamos encontrar mucho más. Veamos, por ejemplo, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 35. No hagáis injusticia ni en los juicios, ni en las medidas de longitud, ni en los pesos, ni en las medidas de capacidad. Es igualmente robar si hacen juicios injustos en el que no sé, pues les puede dar un soborno y entonces se justifica el gesto. Entonces se pide que haya, es decir, se prohíbe el robo en un sentido amplísimo. Incluso podemos leer otro texto también del Deuteronomio, capítulo 24, el versículo 15. Dale cada día su salario, sin dejar pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo clamaría Yahvé contra ti, o tú cargarías con un pecado. O
Por lo tanto, fijémonos que aquí se trata de retener el sueldo del trabajador. O sea, como vemos, la ley de Moisés va dando cantidad de detalles de cómo vivir este mandamiento de no robarás. Pero si nos damos cuenta, la manera radical de sacar esa tendencia a robar nos la dirá Jesucristo cuando la bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Lo cual no quiere decir que sea feliz solo el que es materialmente pobre, porque el texto propiamente se refiere a lo que podríamos llamar los anahuim, es decir, el pobre en el sentido de aquel que no se apoya en los bienes que tiene. No sé si me explico. O sea, el pobre es aquel que tiene puesta su confianza en Dios. O si queremos, que su corazón no espera la solución a sus problemas de los bienes materiales, sino que tiene su confianza puesta en Dios. Y por lo tanto, en la medida que tiene puesta su confianza en Dios, usa de las cosas materiales con libertad. Realmente, si uno piensa, ¿por qué hay tantas personas que nunca están satisfechas con lo que tienen y acumulan cosas, cantidad de riquezas que ciertamente no van a usar en toda su vida? Fijémonos que en el fondo esto ¿qué demuestra? Pues que su seguridad, si queremos su Dios, son las riquezas. Descansa en eso. Esas riquezas es la que le dan seguridad, confianza en el futuro. Pero las riquezas pueden ayudar en las cosas básicas del corazón humano y de la vida humana. No. Por lo tanto, el que tiene su corazón puesto en las riquezas nunca estará contento, nunca estará satisfecho, siempre querrá más. El que tiene puesto su corazón en Dios, lo cual no quiere decir que no trabaje y que no provea y que no prevea, pero esa persona que tiene puesto su confianza en Dios tiene una libertad para usar las cosas sin que se le vaya el corazón en los bienes, que es lo que da. Porque su corazón lo tiene puesto en Dios, no lo tiene puesto en las riquezas. Por esto, la manera de luchar contra la tendencia al robo es trabajar por ser pobre de espíritu. Pero esto solamente se consigue en la medida que uno va conociendo a Dios, que uno va reflexionando en la realidad de lo que Dios nos ofrece, de lo que Dios nos da. ¿Se acuerdan ese Salmo 118, 119? El que nos habla de la grandeza de la reflexión en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en lo que Dios nos va indicando. Esto nos va ayudando a ir conociendo cada vez más, por decirlo así, el corazón de Dios, y por lo tanto a confiar más en Él, a fiarnos más de Él. Y solamente, repito, el que se fía de Dios, el que tiene su corazón puesto en Dios, es el que vive siempre en paz, pase lo que pase. Habrá tormenta en la superficie, pero en el fondo del corazón hay paz, hay confianza, y Dios no falla nunca. Bueno, vamos a continuar en el versículo 16. No testificarás contra tu prójimo falso testimonio. Fijémonos que aquí en el fondo se trata de la mentira. El caso más grave de mentira sería el falso testimonio. Pero efectivamente se refiere a toda clase de mentiras. Recordemos que se nos dice, el mismo Jesús nos dirá que en el capítulo 8 de San Juan, que lo propio del diablo es mentir. No sé si acuerdan, que ya lo podíamos leer. Es el capítulo 8, el versículo 44.
Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque la verdad no estaba en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Comparemos estos dos textos. El diablo, lo suyo, lo propio suyo es mentir, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y Jesucristo, que nos dice que Él es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Luego podremos decir que nos encontramos ante estas dos opciones. ¿A quién queremos seguir? Yo qué sé, cada cual que lo piense. Cada cual que lo piense. ¿A quién queremos seguir? Evidentemente, el que miente en su vida, el que tiene facilidad para mentir, bueno, pues que piense a quién se está asemejando. Que se refiere a la mentira en su distinta forma. Fijémonos un texto del Levítico, capítulo 19, versículos 11 y 12. No hurtaréis ni os haréis engaño unos a otros. No jures en falso por mi nombre, es profanar el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. La solemnidad de que esto lo dice Yahvé, yo, Yahvé. ¿Y qué nos dice? No haréis engaño ni mentira unos con otros. Y entre ellos, pues no jurar en falso. Evidentemente, se puede jurar cuando se trata de jurar en verdad y con necesidad. Entonces se glorifica a Dios. Pero la mentira, yo diría que es algo que repugna con la condición de miembro de Cristo. Repugna. Fijémonos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, Efesios el capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, dando de lado a la mentira, hable cada uno verazmente con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Fijémonos en la razón que nos da San Pablo. Somos miembros unos de los otros. El bautismo nos ha injertado en Cristo y constituimos un solo cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo engañarme a mí mismo. Somos miembros unos de otros. Si yo perjudico a otra persona, me estoy perjudicando también a mí. Luego, lo propio del cristiano es ser veraz. Y como vemos ya en el Antiguo Testamento, es lo que Dios quiere, la veracidad entre nosotros. Fijémonos que cuando falta yo diría, llegaría a decir, esa costumbre, ese hábito de ser verídicos, de decir la verdad y de actuar coherentemente con ello, esto da confianza, esto da seguridad a nivel social. Pero esto hace también que cuando yo digo algo me crean. ¿Por qué? Pues porque habitualmente digo la verdad. A veces hay alguien que dice, bueno, es que hay mentiras piadosas. Ya me dirán si encaja eso de mentira y piadosa. No. Porque la mentira difícilmente, decir nunca, puede ser piadosa. Lo cual no quiere decir que estemos obligados a decir toda la verdad, que estemos obligados a decir todo lo que yo sé. No. Lo que estoy obligado es a lo que diga que sea verdad, que no diga mentiras. Vamos a terminar aquí. Como vemos, los mandamientos se nos van alargando, nos quedan todavía unos pocos.